Cualquiera sabe que al caminar cualquier sendero hasta Roma va, pero a mí los caminos me llevan contigo. Hola, soy Beli Basarte y tengo un montón de tatus. Mi primer tatuaje fue la guitarra con la que aprendí a tocar y con la que escribí mis primeras canciones y con la que subí mis primeros vídeos y la que es un poco la culpable de que yo ahora mismo me dedique a lo que me dedico. Me lo hice a escondidas, mis padres no me dejaban hacerme tatuajes ni piercings, así que con 18 lo primero que hice fue perforarme la lengua y hacerme un tatu en un sitio estratégico que no se viese mucho. Recuerdo el enseñárselo a mis hermanos a escondidas, de decir, mira lo que he hecho. Y los dos, no, Dios mío, son mis hermanos pequeños. Y luego ya me fui de casa un par de años después y ya me hice este de aquí. Coincidía que había un amigo de Costa Rica que es tatuador, Dan Cordero. Me apetecía tatuarme un reloj, algo dentro me lo pedía y justo él tenía ese diseño. Y dije, pues vamos a ello. A ver, realmente este diseño es como lo trajo Dan, yo no le he cambiado nada. Es un poco como me tatúo, ¿no? Yo le digo una idea al tatuador y él me viene con su diseño y yo a eso no le hago ningún cambio porque lo veo como que es su obra, ¿no? Y ahí está. El siguiente tatu que me hice, me lo hice en una convención aquí en Madrid y es este de aquí, es uno de mis favoritos. Me lo hizo Rodrigo Calaca, de hecho le descubrí ahí. Es neotradicional y es una polilla con una rosa. Para mí no significa nada, simplemente me gustaba mucho el dibujo y me dolió como el infierno. Si tuviese que quitarme todos los tatuajes menos uno, creo que me dejaría el de la polilla. Es que me encanta, además, me encanta cómo se ve ese rojo, esa línea, me encanta. Después de ese tatu ya me animé a pasar al brazo. Era un poco como desvirgar, ¿no?, la zona. Antes de ir a tatuarme, como estaba en Oviedo, pues me bebí unas cuantas sidras y creo que me vinieron muy bien para soportar las 7 horas de tatu intensivo. Lo que quería plasmar era un poco la confianza que tengo en mi familia. Por eso la chica lleva los ojos tapados, como que cuando voy con ellos por el camino no necesito estar viendo por dónde voy porque sé que estoy segura. Lo de las perlas coincidió con que había sido las bodas de plata de mis padres y en un discurso que dio mi padre ahí, contó que él cuando era pequeño su mayor tesoro eran sus canicas. A Calaca le dije de hacer un saquito con canicas y me dijo, igual ahí no se entiende que hay canicas. Y entonces las pusimos así, cayendo. Este de aquí atrás es New School, es la cara de un gato así como enfadado. Y por ejemplo en este caso no es para nada lo que llevaba en mente, ¿no? Yo decía la cara de un gato. Y esto es lo que trajo y dije, pues para adelante, esto es lo que tú has hecho, esto es lo que yo voy a llevar. Es su dibujo, es su obra. El brazo completo es de Rodrigo Calaca. En muchas ocasiones he pedido la cita sin saber lo que me voy a tatuar. Y le dije, pues venga, una lechuza, ¿no? Me gusta lo que simbolizan y también cómo están a veces muy relacionadas con el mundo de los aliens. Sí que es verdad que muchos no tienen significado, pero me recuerdan mucho el momento y la persona con la que estaba o lo que estaba pasando en mi vida cuando me lo hice. Esta fue un tatuaje que me hizo Brian Met. Lo curioso de este diseño es que me lo hizo freehand. No hizo un dibujo y lo pusimos y tal, porque también es una zona muy difícil, ¿no? Y fue terrible el dolor. Y siempre que me estoy tatuando, es que no ha habido tatu en el que no me ocurra, pienso, ¿por qué estoy haciendo esto voluntariamente? Porque estoy pasando por este dolor y encima pagando, ¿no?
Bueno, por aquí tengo unas florecillas que me hizo un colega en un estudio en Holanda. Las pusimos un poco alrededor de la guitarra para decorar y llenar huequillos por ahí. Y este de aquí me lo hizo Joaco. Le dije, quiero una tetera, y me presentó una tetera con un escarabajo y unas florecillas y pa'lante. Cuando hice La Bella y la Bestia, de repente me di cuenta de que llevo una rosa, un reloj, una vela, una tetera. Fue como, joder, parece que lo hubiese hecho aposta o parece que es que tuviese que estar yo aquí. Parece que si tienes tatuajes haces rock o haces trap o haces algo como mucho más macarra, ¿no? Y yo creo que son compatibles, ¿no? Hay cirujanos que van tatuados hasta aquí. Tengo por un lado este, es un corazón atravesado con una daga. Me lo hice después de publicar mi EP Si quieres pierdes. Es como el primer trabajo que hice, sobre todo cantando en español, producido junto a Rodrigo Septién, y un poco en el que más me he implicado, ¿no? Y que he sentido muy mío. Y lo quise un poco plasmar en este tatu para, pues yo qué sé, recordarme que puedo hacer muchas cosas yo sola, ¿no? Que al final todo eso pues lo había compuesto en casa, había buscado a mi equipo, lo habíamos sacado, estaba trending topic número 1 en todas partes y me pareció una bonita manera de homenajearlo. Fui un poco bebé y tenía un poco de miedo y me eché una crema de estas que te duermen toda la zona. No hubo casi dolor, pero claro, todos estos productos te ponen la piel durísima, el tatuador tiene que pinchar más fuerte y te daña mucho más la piel, ¿no? Todo el proceso de curación fue terrible, se me pudrió total y tuve que volver a repasarlo entero y ya Rodrigo me dijo nada de cremas ni de nada a pelo. Y el último que me he hecho ha sido este de aquí. Quise representar un poco lo que es para mí pues, la familia. Entonces le pedí que hubiese un lettering que dijese hogar y una mano que estuviese sujetando romero y lavanda, que son las dos plantas que hay al llegar a la casa de mis padres, ¿no? Que yo recuerdo siempre cuando volvía del cole pues pasaba la mano por ahí y se me quedaba todo el aroma. Es curioso porque a la semana siguiente o 2 semanas después yo publicaba mi single Mariposas, él no tenía ni idea de eso y me pareció una coincidencia muy bonita. En realidad me gustaría pintarme entera, pero todavía me da algo de reparo. El cuello, por ejemplo, es algo que me gustaría tener algún detalle ahí, pero todavía no me he atrevido. Y los pies, me gustaría hacerme los pies. Yo creo que nunca me tatuaría el pecho o la tripa. Como que son zonas muy sensibles y que además me gusta mucho cómo se ve el cuerpo femenino con eso limpio. La cara me la tatuaría así. Mi madre me mata como lo escuche. No, pero sí que me haría algún detallito aquí en la sien, me parece que queda muy bonito, pero todavía no me he atrevido y no estoy por ahora. Mi nuevo disco es un proyecto en el que he estado trabajando todo el año pasado. Hoy amanezco en plena primavera, los no me olvides brotan por mi piel. Yo creo que va a sorprender a mi público, creo que tiene un sonido diferente, no es lo que igual se esperan. Para ti, dice en el cielo, conocer sin haber tocado tu piel. Tanta ternura me dejo morder, tan tentador no me cuesta morderte. Mi nombre es Beli Basarte y esta ha sido la historia de mis tatus. Nos podemos ver en concierto después de verano, tenéis todas las fechas en mis redes sociales y ya podéis escuchar mi nuevo single, Roma.